A meditar en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, del verso 1 al 8, la historia de Eliseo y Naamán. A mí me gusta mucho esta historia. Sé que muchos de ustedes también lo han leído, lo han meditado, pero sé que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 8, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanen de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Podemos ver aquí en la historia de Naamán que esta receta sigue funcionando, y esa receta es la obediencia de Naamán. Por eso le he titulado en esta mañana una receta que sí funciona, que sí sigue funcionando hasta el día de hoy. Porque cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad, cuando el médico le dice, de acuerdo a los resultados de sus análisis, le dice: mire a la persona, señor, señora, usted ha sido diagnosticado con esta enfermedad, y a veces la enfermedad es grave, o también la enfermedad puede ser incurable, pero luego es sanado. Y la pregunta más común es que la persona te puede decir: y bueno, ¿y cómo lo lograste? ¿Qué hiciste para haberte librado de esa enfermedad? ¿Qué has hecho? Dame la receta, ¿no? La mayoría de la gente te dice: sí, dame la receta. ¿Cuál es la receta? Y todos quieren saber cuál fue el tratamiento, todos quieren saber cuál fue la medicina, o todos quieren saber cuál fue el método utilizado, con la esperanza de poder aplicarlo a nuestra propia vida, ¿no? Y aunque, como bien afirman los médicos, cada tratamiento es individual. El tratamiento que me dan a mí me puede ser eficaz a mí, pero a ti no, porque cada persona es diferente. Y lo que funciona para una persona no puede ser efectivo para otra. Pero a veces todos queremos
involucrar a todos en un solo tratamiento, y no es así. Igual pasa en la vida espiritual. No todos aquí que estamos en el auditorio, no todos recepcionamos la palabra como el Espíritu Santo quisiera. Algunos estamos sentados aquí, pero nuestra mente está por otros lugares, está divagando, está pensando cómo voy a pagar mañana el alquiler, o qué voy a cocinar mañana, o cómo voy a llegar esta semana, qué voy a hacer. Estamos así. Pero en la historia de Naamán encontramos una receta que sí funciona para todos, y esa es la buena noticia, que sí funciona para todos. Si funcionó en aquella época, en esta época también puede funcionar. Amén, Señor. La historia de la sanidad de Naamán nos deja principios espirituales aplicables a cualquier problema de la vida que podamos tener hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero primeramente vamos a ver lo que funcionó en la vida de Naamán. Y antes de poder describir la receta que produjo su sanidad, es importante reconocer los recursos en los cuales Naamán confiaba y que al final no dieron resultados. Vamos a ver la primera posición, su posición y autoridad no le dieron la solución, como hemos podido ver en el verso 1. Naamán dice en la palabra que era un general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y este era un hombre valeroso en extremo, pero tenía algo, era leproso. Entonces Naamán en general era varón grande, ¿no? Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, dice la Biblia, en extremo, pero leproso. Naamán era un hombre, hermanos amados, de gran influencia. Era un hombre de gran influencia, un comandante respetado por el ejército de Siria, y sin embargo, su rango y su prestigio a su problema. Entonces, hay circunstancias en la vida en las que la posición social o el estatus académico o el poder académico o el poder económico no son suficientes para obtener la solución que necesitamos. Y el mundo entero ha podido experimentar un ensayo con la pandemia, con el coronavirus. Nosotros pudimos ver ni que el dinero podía comprar el oxígeno. Hemos visto cómo habían enormes colas de gente que se moría por falta de oxígeno. Entonces ni el dinero alcanzaba. Por más millonario o preparado que sea la persona, había escasez. Y su confianza estaba más en lo material, en lo humanístico, que en Dios. Dios muchas veces ha sido la última pieza al cual mucha gente ha recurrido. Y eso lo hemos podido ver en la pandemia. Entonces, su relación cercana con el rey de Asiria no le ayudó para tener sanidad tampoco. Por más que él era un hombre, como dice la Biblia, respetado, era un varón grande, respetado, ni eso le sirvió para que él pueda tener sanidad. Naamán, general del ejército, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria por medio de Naamán. Y era este hombre, dice la Biblia, valeroso en extremo, pero leproso. Sin embargo, su conexión con la realeza no le sirvió para nada en ese momento de crisis que él tenía por la lepra. Y las relaciones y contratos pueden ser valiosos en ciertas circunstancias, pero hay momentos en los que ni los más cercanos pueden hacer algo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos experimentan problemas, pruebas? Sobre todo cuando tú has sido una persona adinerada, que has tenido recursos, y llega un momento donde ya no tienes recursos, ya no tienes dinero, y ya no se te pega ni una mosca. Porque hasta la mosca sabe que tú no tienes dinero.
Pero cuando tenías dinero, ahí hasta las moscas se pegaban. Más aún si saben que tú eres un hijo de Dios, ahora eres cristiano, ya no te invitan a ningún lado. Porque dicen, no, ellos son aburridos. Y los aburridos van a venir a opacar la fiesta. No, mejor no los invites. Mejor no les digas nada, no los participen. Pero allá ellos, ¿no? Y verdaderamente en esas circunstancias podemos ver que solamente Dios tiene ese poder maravilloso de poder intervenir. Ese poder maravilloso de poder hacer milagros, de poder hacer maravillas. Y las riquezas no fueron la respuesta a su enfermedad tampoco. Como vemos en el verso 5, del verso 5 al 7, ¿no? Para que ustedes en su casa lo puedan meditar detenidamente. Es bien bonita esta historia. Desde el 5, cuando dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas, le dice al rey, las influencias que le querían hacer llegar al rey de Siria, envió cartas y gran cantidad de dinero con la esperanza de comprar la sanidad de Naamán. Y no dependía, hermanos amados, no dependía de los recursos materiales. El dinero puede funcionar tratamientos, pero no garantiza la salud, ni tampoco la paz. Existen situaciones en la vida donde solo interviene la intervención divina de nuestro Dios para traer una verdadera paz o una verdadera sanidad. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios cuál es la receta que sí funciona para todos. Hemos visto las recetas naturales, las recetas humanas, que son buenas pero que no funcionan. La receta que sí funciona es número 1. Primero, ¿qué cosa hay que hacer primero? Buscar a Dios. Es el primer paso, buscar a Dios. En Segunda de Reyes, del capítulo 5 que hemos meditado, del verso 8 hasta el verso 10, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y el verso 9 dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vemos aquí a Naamán fue a la casa del profeta Eliseo. Él representaba la voz de Dios en Israel. Es decir, que su sanidad no dependía del rey. La sanidad de Naamán no dependía de ningún otro medio humano, sino de la intervención directa y divina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos no hemos experimentado? La pandemia ha sido un buen vehículo para poder rendirnos al Señor de todo corazón. Y lamentablemente como seres humanos somos olvidadizos, hermanos. Cuando necesitamos de Dios, ahí nos volvemos intensos para buscar al Señor. Pero cuando ya adquirimos la respuesta de Dios, nos olvidamos. Viene un enfriamiento espiritual, ya no queremos ir a la iglesia, estamos tan ocupados trabajando. Nuestra prioridad a veces se pone el trabajo, el empleo, los recursos, el dinero, y dejamos de lado a Dios hasta que venga otras circunstancias y nuevamente. Pero no podemos ser cristianos solamente bomberos. Cuando estamos en emergencia nada más buscamos al Señor. Entonces podemos describir qué tipo de cristianos somos. Cristianos intermitentes, cristianos fieles, cristianos consagrados, cristianos comprometidos. ¿Qué tipo de cristianos somos? Entonces el problema es que muchas veces nosotros buscamos la solución en lugares equivocados. Y a veces cuesta buscar a Dios primeramente, hermanos. Porque queremos, como decía el pastor Carlos el día miércoles, en la inauguración del servicio de los miércoles, que somos piedras vivas, dice el apóstol. Somos piedras vivas y como piedras, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos estamos consagrando?
El día de ayer también quiero felicitar a Carla y Hugo por haber dado ese primer paso de la celebración de la primera reunión de matrimonios, que fueron muy pocos, pero bueno, así se empieza y queremos seguir animándolos a que se comprometan, no con la iglesia, con el ministerio, sino con el Señor, porque siempre va a ser de edificación, hermanos. Porque durante la semana es a veces complicado meditar la palabra del Señor. Para eso son este tipo de reuniones, para poder escuchar la palabra del Señor, para poder crecer, para poder aprender y para poder madurar en las cosas de Dios. Pero vemos aquí que Naamán primero recorrió a su rey, pero cuando se dirigió al profeta, encontró la verdadera respuesta. Amén. Y buscar a Dios debe ser algo personal. Buscar a Dios debe ser algo diario. Naamán no envió un mensajero en su lugar, sino que él mismo fue en busca de su sanidad. Él accionó, él tuvo una acción. Él fue directamente, y de igual manera cada persona debe de acercarse a Dios. Cuando tenemos una necesidad, debemos de acercarnos a Dios individualmente. ¿Para qué? Para poder experimentar su intervención en nuestra vida. Si no, no podemos experimentar. La experiencia de tu hermano es diferente a tu experiencia. Amén. Las experiencias son diferentes. Lo que pasó tu hermano o tu hermana no va a ser igual conmigo. Conmigo quizás va a ser diferente. No sabemos. Pero hay que accionar. Vamos al libro de Amós, el capítulo 5, el verso 4. Amós, capítulo 5, el verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Ahí está la respuesta. Primeramente tenemos que buscar a Dios. Ese es el primer paso que debemos de dar. Esa es la primera parte de la receta. Ese es el procedimiento de la receta. Lo segundo, humillarse ante Dios. Como vemos desde el verso 11 hasta el 13. Y Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Porque anteriormente vemos en el verso 10 que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero dice el verso 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él quería que Eliseo lo tocara. Y dice el verso 12: Abana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Se ve que Naamán estaba alegando, Naamán estaba renegando por el orgullo. Y dice: si me lavaren ellos, o sea, él estaba escogiendo los ríos donde se debería de lavar, ¿no seré limpio, no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y dice el verso 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? No creía, estaba con incredulidad. Porque cuando Naamán recibió las instrucciones del profeta, podemos ver que él reaccionó de una forma enojada y también lo menospreció. Y eso se llama orgullo. Naamán era orgulloso. Esperaba que Eliseo lo recibiera personalmente y se realizara un acto extraordinario de sanidad. Además, consideraba que los ríos de su tierra eran superiores al río Jordán. Y eso es lo que muchas veces pasa también en las iglesias, en las congregaciones. A veces queremos que los pastores solamente nos oren. Y a veces Dios no solamente lo permite eso. El Señor quiere que tú tengas una experiencia a solas con el Señor. Que aprendas a depender del Señor. Pero sus criados lo hicieron reflexionar. A veces pasa así. A veces algún hermano dice: pero a mí no me oró, a mí no me ministraron, no me oraron, ni me tocaron, ni me miraron. Sí, pues, pero no te sientas mal. Capaz de repente el Señor no lo quiso.
Quizás el Señor quiere que tú tengas esa experiencia solas. A mí me ha pasado cuando a veces me han hecho esos comentarios y le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine cómo guiarlo, cómo responderle a la persona. Porque a veces la persona quiere que el líder o los pastores lo ministremos a su manera de la persona que está pensando. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí? Señor. Entonces, solo cuando pudo dejar su orgullo a un lado y obedecer con humildad, fue que recibió su milagro. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y a veces por el orgullo nosotros perdemos muchas bendiciones. Porque queremos que las cosas se hagan como uno quiere. Y no es como uno quiere, sino es como Dios quiere. Amén. Y posiblemente eso es lo que Dios quiere ver en nuestro corazón. Pues muchos de nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero Dios exige que nos sometamos a su voluntad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Miqueas capítulo 6, el verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Hemos visto que primero busquemos a Dios, ¿verdad? Número 2, humillarnos ante Él. Humillarnos ante Dios. Y tercero, creer y obedecer. Vamos al verso 14 de Segunda de Reyes, del capítulo 5. Él entonces descendió, ahí está la obediencia de Naamán. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se dan cuenta cuando hay obediencia? Sí, Señor. Cuando somos obedientes, cuando cumplimos lo que Dios nos manda hacer. Y Naamán no solo creyó en la palabra del profeta, sino que la obedeció. Se sumergió en el Jordán 7 veces, tal cual se le había indicado, y fue sanado. La obediencia trae mucha bendición, hermanos. A veces nosotros miramos de otros hermanos y decimos, wow, mire, tiene tan poco tiempo en los caminos del Señor, y cómo ha prosperado, cómo le ha ido tan bien. ¿Sabes por qué? Porque es obediente a Dios, le busca a Dios, se somete a Dios, se humilla ante Dios, le cree a Dios y le obedece. A esos el Señor nos mira de cerca. Y por eso van avanzando en el reino de Dios. Y tenemos que comprender que creer, hermanos amados, es fundamental. Yo diría que es primordial. Pero Dios también requiere acción. Estamos creyendo, sí, pero también tenemos que accionar, porque la bendición no va a venir cuando tú estás sentado o echado en tu cama. Tú tienes que salir, tienes que buscar, tienes que tocar, tienes que llamar. No te puedes encerrar en 4 paredes. Tienes que salir a buscar. Y la fe se manifiesta a través de la obediencia. Están anotando, ¿verdad? Los que anotan. La fe se manifiesta a través de la obediencia. La fe y la obediencia van ligadas. Y la que el profeta le dijo a Naamán que tenía que hacer para ser sano, puede representar aquellas acciones de obediencia que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. ¿Y qué cosa es lo que el Señor nos pide a cada cristiano que podamos hacer? Por eso que en medio de la adoración, en medio de la alabanza, todo lo que se desarrolla en un servicio está ligado al arrepentimiento, a la liberación, a la purificación, a la fe. ¿Y cuáles son esos pedidos de obediencia que Dios quiere que nosotros hagamos? Número 1 es perdonar a quienes nos han herido. Perdonar, el perdón es algo divino. El perdón es algo milagroso. Y número 2, pedir perdón cuando hemos fallado. Siempre fallamos. Hay que pedir perdón. Sí, hay que humillarse. Número 3 es aceptar el llamado. Muchas veces el Señor nos está llamando, pero nosotros somos indiferentes.
porque no queremos comprometernos. No queremos comprometernos con Dios, porque todavía queremos tener el libre albedrío. Y número 4 es abandonar hábitos que nos alejan de Dios. ¿Cuántos cristianos hay llenos de hábitos malos, hermanos? Cristianos que todavía su prioridad son Netflix, por ejemplo, un ejemplo. O cristianos que su prioridad es el trabajo, primero, antes que Dios. O las telenovelas. O los programas que ya no edifican en la televisión, hermanos. Cuando uno prende su televisor, si uno quiere ver noticias, las noticias como hijos de Dios las podemos ver, sí, para poder orar, en qué dirección orar. Pero cuando ya se vuelve tan repetitivo, lo mismo, es mejor ya apagarlo, porque si no eso nos contamina. Más aún si estamos viendo antes de ir a dormir. Ya nos vamos con esa tensión de que mañana se va a desbordar el río y va a haber escasez. La gente empieza a adelantarse. Si bien es cierto que pueden ocurrir esas cosas, lo podemos saber para poder orar, para poder clamar, para poder interceder, pero no para llenarnos de miedo, de angustia. Y para concluir en esta mañana, Naamán encontró su sanidad. Cuando dejó de confiar en su posición, hermanos, él era, como dice la palabra, era un general del ejército del rey, era alguien de eminencia. Y por lo tanto, es como quien decir ahora, era el presidente de la república. Y como tal, pues, tenía su posición, ¿no? Pero qué hermoso cuando la persona, a pesar de tener una posición, da un paso atrás, despojándose de esa posición para humillarse delante de Dios y obedecer. Y hay una linda enseñanza aquí en esta historia. Muchos a veces dicen, yo hago los actos proféticos de sumergirme 7 veces al río. Sí, pero para eso, para hacerlo hay antes un procedimiento. Hay un procedimiento que hay que cumplir, hay un procedimiento que hay que obedecer. Primeramente, buscar a Dios. Después de buscar a Dios, hay que humillarse delante de Dios. Humillarse delante de Dios. Y tercero, creer y obedecer. Porque a veces creemos, pero no lo obedecemos. Nos hemos quedado solamente en creer, pero la acción lo hemos dejado de lado. Amén. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Y dejó de confiar en sus posesiones, dejó de confiar en las influencias y también dejó de confiar en su dinero, porque él tenía recursos, era un hombre muy pudiente y decidió buscar a Dios. Me agrada esto porque buscó a Dios, pero con humildad y con obediencia. Hermanos, la misma receta sigue vigente. Sigue vigente el día de hoy para cada uno de nosotros. Nosotros elegimos, nosotros decidimos, como hijos de Dios, como cristianos, como personas y como seres humanos, nosotros somos los que decidimos. Nosotros decidimos qué vida llevar, qué vida cristiana llevar, en obediencia, en sacrificios, cómo queremos llevar nuestra vida cristiana. Así que ponte de pie en esta mañana, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.